Hoy, primer cuarto del siglo XXI, cuando la amenaza nuclear parecía solo un recuerdo cinematográfico, el presidente ruso Vladimir Putin decidió ondear esta amenaza a través de un decreto que autoriza a su país a usar armas nucleares para responder a los ataques con misiles de Ucrania, de los que Rusia argumenta que solo podrían ser utilizados con asesoría de Estados Unidos. Entre tanto, los demás gobiernos instan a bajar el nivel de agresión y parar la guerra. ¿Qué tan probable es que Vladimir Putin utilice su poderío nuclear? Hoy es miércoles 20 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. ¿Cuál es la probabilidad de que Vladimir Putin haga efectiva su amenaza nuclear? Queremos preguntarle al profesor Oscar Julián Palma, PhD en Relaciones Internacionales de la London School of Economics y máster en Estudios de Seguridad y Defensa, experto en temas de seguridad e inteligencia, terrorismo y armas nucleares. Profesor, bienvenido. ¿Cómo ve usted la amenaza de Putin? Sí, Carlos, en efecto, buenos días. Sí, son temas, son discusiones que en este momento van a tener más cabida en la agenda internacional y que de cierta forma sí evocan como esas imágenes de la Guerra Fría y de las películas, las posibles detonaciones de armas nucleares en el mundo, lo que por supuesto genera una preocupación enorme en todo el mundo. Desde el inicio de la guerra de Ucrania se ha venido discutiendo la posibilidad de que en el escenario aparezca un arma nuclear. En este momento la discusión es más intensa por las declaraciones del gobierno de ruso en el momento, pero de cierta forma desde el inicio mismo de la guerra se viene como explorando la posibilidad de que el escenario termine en la utilización de un arma nuclear. Y esto básicamente puede pasar porque Rusia ha manifestado en diversos escenarios que vería de cierta forma legítima la utilización de un arma táctica nuclear. Arma táctica quiere decir de un alcance más corto en el territorio específico donde se están dando las operaciones de guerra, en ese teatro de la guerra. No necesariamente ha hablado de armas estratégicas nucleares que serían las que llegarían hasta Estados Unidos, el territorio de Estados Unidos, Washington, Nueva York, Los Ángeles, etcétera. Y esto pues ha sido una posibilidad desde el inicio de la guerra misma. De cierta forma, cuando inicia la guerra, la debilidad de las fuerzas militares de Rusia, que de cierta forma sorprendieron a todo el mundo, pues llevó a pensar que en algún momento los Estados Unidos y los aliados occidentales podrían lanzarse en una campaña en contra de Moscú. Pero el hecho de que Rusia tenga armas nucleares de cierta forma le sirve para frenar ese tipo de escenarios. Y eso nos lleva un poquito a lo que era la estrategia de la Guerra Fría, y era pensar en las armas nucleares más como un factor de disuasión que como un factor para utilizar en la guerra como tal. Disuasión que sencillamente quiere decir cómo evito yo que mi enemigo me ataque, cómo hago yo para que mi enemigo, si está pensando realizarme un ataque, sencillamente no lo haga, básicamente porque le puedo responder por medio de armas nucleares. Entonces, como Rusia ha tenido armas nucleares desde la Guerra Fría, pues se teme que la participación de países como Estados Unidos, Reino Unido, a favor de Ucrania, más directamente en el conflicto, pues de cierta forma se ha visto por Rusia como un argumento, como una justificación para responder por medio de armas nucleares tácticas. Entonces digamos que eso era el escenario inicial, el escenario cuando la guerra comienza, la posibilidad de que esto pasara. Pero hoy en día el escenario es un poco diferente porque desde septiembre se discute en Rusia un cambio de doctrina nuclear, y ese cambio de doctrina nuclear implicaría que ante un ataque de un país no nuclear, pero que es apoyado por una potencia nuclear, y si ese ataque se realiza con armas convencionales, pues Rusia puede responder por medio
de armas nucleares en contra de sus aliados. Eso se decía en septiembre, pero esta semana, Putin acaba de ratificar esta postura nuclear y de cierta forma esta doctrina pues se convierte en política y ahora pues supuestamente Rusia se ve como legítima en el caso de una respuesta nuclear en el caso de que se realice o incrementen los ataques incluso convencionales por parte de Ucrania, si están apoyados por países nucleares, que por supuesto en este caso es el de Estados Unidos. Entonces digamos que ahí está un poco el cambio. Se veía en la Guerra Fría a lo que se ve hoy en día. Profesor, esto ocurre pues mucho tiempo después de la Guerra Fría, es decir, la idea misma de la amenaza nuclear parece sacada del cine de ciencia ficción en este momento. Lo era en un momento algo persistente en la vida de mucha gente, pero hoy suena a ciencia ficción. ¿Qué tan probable es que Putin acuda a esto? La verdad, Carlos, cuando comienza la guerra, todos pensábamos que un escenario de estos, de cierta forma, era muy remoto, que era como un escenario imposible. Y pues en la Guerra Fría, pues nosotros vimos toda esta estabilidad de la disuasión. En ese momento se llamaba la famosa destrucción mutua asegurada, y se llamaba así básicamente porque los dos estados, Estados Unidos, la Unión Soviética, pues tenían una capacidad de destrucción tan grande que decía, si yo ataco, el otro me ataca, por lo tanto me abstengo de atacar como tal. Y ese escenario, a pesar de ser mucho más directo entre Estados Unidos y Rusia, como que se veía mucho más estable. Era un escenario en donde la disuasión mutua como que garantizaba ese hagámonos pasito de unos y otros y no nos llevó a un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia. Pero el escenario de hoy es de una incertidumbre muy alta. De cierta forma, pues como ya lo decía, Putin está construyendo toda una narrativa para justificar o legitimar la posibilidad de la utilización de armas tácticas nucleares en contra de Ucrania. Y yo creo que cuando comienza la guerra, muchos de nosotros decíamos no va a llegar a eso. Es un escenario demasiado remoto, es un escenario improbable, pero con el día a día de la guerra y a medida que va avanzando la situación, uno comienza a ver ese escenario como un escenario posible. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que es inminente. No quiere decir que vamos a ver en unas semanas y definitivamente se va a ver un ataque nuclear táctico, pero comienza a ser un escenario dentro de esos escenarios posibles que podrían darse y que realmente genera una gran preocupación global. Y genera preocupación, pues, no solamente por la destrucción per se del arma. Si Vladimir Putin decide detonar un arma nuclear en algún territorio en Ucrania, bien sea en Ucrania misma o en contra de tropas del enemigo, de cierta forma uno pregunta cómo van a responder los países aliados, es decir, ¿qué va a hacer Estados Unidos en ese caso? ¿Qué van a hacer otros países en este caso? ¿Vamos a permitir que Vladimir Putin sencillamente utilice un arma nuclear y la guerra siga en un tono normal? Digamos que la preocupación de la utilización del arma en sí misma es grave, pero la pregunta de qué va a pasar después de esto es todavía más grave aún. Entonces yo creo, Carlos, que el escenario no es altamente probable. Yo no creo que estamos a puertas de ver pues la utilización de un arma táctica nuclear por parte de Putin, pero sí es un escenario posible y hay que tenerlo ahí en la baraja de cartas, como en la baraja de esto puede pasar. Y de cierta forma la comunidad internacional lo entiende así. Existe algo que se llama el Doomsday Clock, no sé cómo traducirlo, el reloj, exacto, y este reloj lo que hace es marcarnos qué tan cerca estamos de un escenario de gran destrucción. Y lo que hacen unos científicos es medir las tensiones internacionales y pensar, ok, qué tan probable es que se dé un escenario de guerra, que nos lleve armas nucleares y todo lo demás. Y el reloj
de cierta forma juega un poco con qué tan cercanos estamos de la medianoche. Entonces, cuando la cosa está avanzando, de cierta forma ese reloj se acerca a la medianoche, entonces faltan 15, faltan 10, faltan 5 minutos antes de la medianoche, siendo la medianoche como la gran destrucción. Y en la Guerra Fría estuvimos en momentos cercanos a la medianoche, pero hoy en día estamos más cercanos que durante la Guerra Fría, que durante toda la Guerra Fría, al escenario más cercano a la gran destrucción. Y yo creo que eso ejemplifica como la gravedad del caso, de nuevo sin entrar en pánico, de nuevo sin decir pues que esto ya es el acabose, que es el único escenario posible, sigue siendo un escenario remoto, por así decirlo, pero que está en la posibilidad de que ocurra. Profesor, lo primero que ha argumentado Rusia es que Ucrania atacó primero, es decir, fue la que envió los misiles de largo alcance y lo convirtió como en una especie de primera agresión, aunque estamos cumpliendo 1000 días de primera acción de Rusia en su toma a territorio ucraniano. Pero en ese código de guerra, de lo que es se puede y no se puede, de lo que permite o no permite la guerra, ¿qué tanta cruzó la línea Ucrania con los ataques con misiles, como lo argumenta Rusia? Carlos, de cierta forma y desde el inicio de la guerra, el gobierno ruso, Putin, pues ha creado todas estas narrativas para tratar de responsabilizar a Ucrania de lo que está pasando allí. Entonces, desde el inicio mismo, Putin explica lo que no supuestamente era una guerra, era una operación militar limitada. Que es culpa de Ucrania básicamente porque es que Ucrania entonces permite la ampliación de la OTAN y es que el títere ucraniano de Zelensky permite el juego de los intereses de Europa Occidental y de Estados Unidos en la región. Entonces hay unas narrativas a través de las cuales el gobierno ruso pues ha tratado de responsabilizar de todo lo que está pasando en la guerra a Ucrania. De cierta forma, a lo largo de la guerra, Putin ha trazado como varias líneas rojas, por así llamarlo. Ha dicho, miren, la cooperación de Estados Unidos no debe darse en el campo de la guerra contra Ucrania, y si hay una cooperación, entonces lo consideramos como un escalamiento en la guerra. Y sin embargo, se da la cooperación. Luego se habla de los sistemas móviles de artillería. Ahí hay unas cosas técnicas en las que no me voy a meter, pero es un sistema, se llama HIMARS, que es un sistema altamente móvil, resistente de artillería, que Estados Unidos entregó, o pues varios países entregaron a Ucrania para realizar ataques en contra de Rusia. Y Putin dijo, la entrega de este tipo de equipos implica un escalamiento en la guerra, y aún así se hizo. Entonces como que punto por punto, momento tras momento, se han venido como rebasando esas famosas líneas que Putin intentó trazar. Pero Putin desde el inicio de la guerra ha estado realizando ataques sistemáticos, incluso en contra de la población civil en ciudades de todo el territorio ucraniano, a través de drones, a través de sus misiles de largo alcance. Es decir, aquí hay casi que como un teatro de la guerra en cual, desde el discurso de Putin, desde la narrativa de Moscú, ellos pueden hacer lo que quieran, pero que no me hagan lo otro los demás porque es culpa de ustedes. Es un poquito como la narrativa. Entonces, pues Ucrania, Zelensky desde hace rato está pidiendo la autorización para poder utilizar ese sistema de misiles, se llama ATACMS o ATACMS. Son misiles de mayor alcance, de un rango de 300 kilómetros de distancia, que estaban siendo utilizados dentro de territorio ucraniano en contra de las posiciones rusas. Lo que hace Estados Unidos en estos momentos es darle la libertad a Ucrania, a Zelensky, a las fuerzas militares ucranianas, de utilizar estos misiles en contra de objetivos de Rusia en territorio ruso. Ahí hay un supuesto cambio de la balanza. Entonces Rusia sale de nuevo con su argumento diciendo no, es que es Estados Unidos el que está escalando la guerra, por lo tanto si ustedes hacen esto me están obligando a mí a responder con armas nucleares.
La realidad es que pues, Putin ha estado realizando, o Rusia ha estado realizando un montón de ataques sistemáticos en contra de objetivos de la población, por supuesto también contra objetivos militares y demás, pero cometiendo una serie de excesos en toda la guerra, en diferentes ciudades de Ucrania, no solamente en las provincias del este que están ocupadas. Y pues Ucrania ha tratado de defenderse a lo largo de todo el escenario. Pasa algo similar con los aviones de combate. Entonces, desde hace rato Zelensky está diciendo necesitamos aviones de combate, cazas de combate F-16, por ejemplo, para poder controlar el espacio aéreo y de esta forma pues dominar las operaciones en tierra. Y al principio existía una restricción muy grande por parte de los aliados, por parte de los países occidentales, por la preocupación de que Putin entendiera esto como un escalamiento de la guerra. Entonces, poco a poco, como que la intensidad de la guerra ha llevado a las partes a moverse más allá de lo que estaba pensado al inicio, porque se necesita pues atacar al enemigo, defenderse del enemigo, tratar de avanzar en las posiciones en el terreno, y pues en la guerra se necesitan este tipo de sistemas como tal. Entonces, claro, Putin-Rusia va a tener allí siempre sus narrativas, pero también hay que mirar pues las responsabilidades de Rusia, del Kremlin, de Putin, en toda esta ofensiva que se ha realizado en el territorio ucraniano. Profesor Palma, estamos hablando de esto apenas unas 48 horas después de que desde diferentes espacios se diera a entender que Rusia y Ucrania estaban dispuestos a sentarse a negociar un camino hacia la paz. De hecho, el canciller Luis Gilberto Murillo de Colombia manifestó que se había unido con el gobierno turco, para el gobierno de Erdogan, para hacer una propuesta que sugiriera sentar a las partes a hablar de paz. Y eso fue unas 48 horas antes de estar hablando de ataques nucleares, de ataques con misiles tierra-aire, y tecnologías que pues evidentemente van en contra de eso. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pareciera que a veces el acto de la guerra también fuera un tema de zanahoria y garrote, ¿no? Exactamente, la famosa zanahoria y garrote. A ver, los procesos de negociación por lo general se dan en momentos críticos de la guerra, es decir, es inseparable lo uno de lo otro, y muchas veces incluso cuando la guerra se intensifica más, es cuando más se motivan las partes a sentarse a negociar. Algunos llamaban esta idea de escalar para desescalar, escalar la guerra para desescalar, y hay algo de eso en la doctrina nuclear de Putin. Es como si necesitamos responder con un arma nuclear táctica en contra de Ucrania, lo hacemos no porque queramos escalar el escenario a la guerra nuclear estratégica y entonces todos contra todos en armas nucleares, sino para forzar de cierta forma a desescalar la cosa, desescalar el escenario. Algunos lo llaman así, escalar para desescalar. Las negociaciones, de nuevo, pues se dan en momentos muy críticos del proceso. No sorprendería que tengamos esa dualidad de tratar de avanzar con negociaciones de paz, mientras por el otro lado, pues estamos viendo intensificaciones de la guerra. Lo preocupante en el escenario de la negociación es que nosotros, yo por lo menos una opinión muy personal, no veo una disposición verdadera de Rusia de salir del territorio de Ucrania. Donald Trump, por ejemplo, decía vamos a arreglar este problema en 24 horas, vamos a acabar con la guerra en Ucrania apenas yo sea elegido y en 2 días se acaba la guerra. ¿Cómo piensa acabar la guerra? ¿Está pensando en que Ucrania debe aceptar la pérdida de sus territorios para acabar la guerra? Las negociaciones están dirigidas a eso. Y ahí hay unas reflexiones preocupantes. Uno pensaría, bueno, si Ucrania cede toda Crimea, todo Donetsk, todo Luhansk a Rusia, Rusia va a decir, listo, me retiro de la guerra y tenemos paz. Ese sería un escenario, creo yo, preocupante, básicamente porque le estaría dando la ganancia de unos territorios a un país que cometió una agresión. Es decir,
Putin realizó una invasión sobre un estado reconocido internacionalmente, con unas fronteras reconocidas internacionalmente, y si al final de esto sale con unos territorios ganados, pues ¿qué le estamos diciendo al resto de países en el mundo? Es decir, si yo tengo una capacidad militar considerable, si tengo armas nucleares, entonces me puedo meter al territorio de alguien, reclamarlo como propio, así esté reconocido por el mundo entero como el espacio soberano de otro estado. Y al final presiono tanto que en las negociaciones de paz decimos, bueno, está bien, quédese con esa guerra. Ese escenario a mí me parece preocupante, y yo no sé si las negociaciones están considerando otro tipo de salidas. Obviamente tendríamos que estar en el círculo de tomadores de decisión. No sabemos tras bambalinas qué estén hablando Erdogan, Putin. Me parece maravilloso si Colombia en algún momento puede ser mediador de esto, si en algún punto se puede ayudar a una discusión sobre la salida a la guerra, pero me preocupa que la salida de la guerra sea justamente esa, que la salida de la guerra sea concederle unos territorios a Rusia, reconocido como soberano por la comunidad internacional, y lo que ese mensaje puede dejar sobre otros países, e incluso algunos que pueden tener como una intención territorial sobre otros estados. Entonces creo que tendremos que esperar. Ojalá las negociaciones avancen en algún punto, ojalá haya una intención muy sensata por parte de Rusia y por parte de Ucrania a sentarse a discutir, pero no lo veo así como muy próximo ni muy fácil de hacer. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.